Hola, qué gusto continuar con ustedes. Mi nombre es Juan Carlos Mejía Argueta, soy abogado y notario y voy a continuar con el curso Competitividad 4. Para la semana número 4 tenemos el interesante tema, redacción de contratos. Para esta semana tenemos como objetivo conocer y entender la redacción de los contratos. Vamos a empezar hablando qué significa la palabra redacción. La palabra redacción significa poner por escrito algo acordado o algo que ha sucedido. Entonces vamos a aprender cuáles son esas características que debe tener la forma como se detalla lo que se va a colocar en un contrato. No se requiere el hecho de estar eminentemente vinculado a la carrera de juristas para saber sobre esta redacción. En todo momento se nos va a poner a leer a cualquier persona un contrato en el que forme parte, como un acuerdo de voluntades libre por cualquier tipo de obligación que se contraiga entre dos o más personas. De esta cuenta entramos en lo que es las diferentes características que debe de tener este tipo de redacción. Vamos a entender, y parto diciendo que todo esto proviene de lo que nuestro ordenamiento civil, es decir, el Código Civil, nos regula en esa parte de los contratos. ¿Qué sucede cuando hay cláusulas que son esas diferentes partes de un contrato que estipulan diferentes situaciones? ¿Qué sucede cuando hay contradicción? Es decir, dentro de un mismo contrato hay cláusulas que se contradicen. ¿Qué va a prevalecer? Esta es la parte más importante. En este caso, lo que regula la norma es que va a prevalecer la cláusula o las cláusulas que sean más conforme a la naturaleza del contrato y con la intención de las partes. ¿Qué quiere decir esto? Lo que está previendo la ley es de que para empezar un contrato es un acuerdo de voluntades, de buena fe. Al hacer un acuerdo de voluntades de buena fe no se pretende perjudicar a una de las partes. Lo que se pretende es que, de acuerdo a la intención que se tenía desde un principio y a cuál es el objeto que pretende un contrato. En un contrato estamos hablando de una compra-venta, pues una persona desea comprar, el otro desea vender. Pero no se debe, dentro de este tipo de errores de la interpretación de los contratos, se debe decir que cuando hay algún tipo de contradicción, debemos de hacer caso a qué es lo que se perseguía, es decir, la naturaleza y cuál era la intención de las partes involucradas. Lo entendemos el contrato como aquel acuerdo de voluntades entre dos o más personas con el objeto de crear, modificar o extinguir una obligación. De esa cuenta debemos de entender qué es lo que se persigue. Continuando. Con respecto a las cláusulas, ¿qué sucede cuando hay algún sentido dudoso? Es decir, se genera alguna duda dentro de lo que esté haciendo. De esta forma se debe entender como un contrato como una unidad integral. Es decir, no puede ser que todo el sentido del contrato en general vaya en una dirección y una sola cláusula se aleje de esa. Es de esta forma que se debe de entender que se va a hacer la interpretación del sentido que resulte de todas en conjunto. De esta cuenta es importante entenderlo, es decir, cuál es el sentido, cuál es la voluntad o cuál es la intención de ese acuerdo de voluntades entre las partes. Si se dan cuenta, nuestro Código Civil, es decir, nuestro ordenamiento civil, lo que hace referencia es una vía bastante conciliadora para resolver las controversias, porque sin lugar a dudas dentro de eso es lo delicado de realizar la redacción de un contrato. Este debe de ser bien redactado para evitar este tipo de controversias. Y aún así, cuando se dan ese tipo de controversias o malas interpretaciones del contenido de las cláusulas, pues deben de ser resueltas de la forma más pacífica y más de buena fe. Tenemos qué sucede con la ambigüedad, es decir, que tenemos una cláusula que dice algo a favor y una cláusula que dice algo en contra. O sea, hay ambigüedad, hay dos vías por las que se está tomando en un mismo sentido de una resolución emitida dentro de un contrato. ¿Cómo se debe de resolver esto? De igual forma, dentro de nuestro artículo 1599 del Código Civil nos da la solución para este tipo de controversias y en este caso se deberá de interpretar con arreglo al uso y costumbre del lugar
en el que se haya otorgado el contrato. Sabemos perfectamente que no es igual la forma como se resuelve una situación dentro de la circunscripción del municipio de Guatemala, es decir, la capital, ciudad de Guatemala, que como se va a resolver en zonas del interior del país. Por eso hace referencia al uso y costumbre de los diferentes lugares. Hemos sabido que la forma como se llevan a cabo los contratos en relación a temas de tierra, en relación a temas así, independientemente que el imperio de la ley sea para todos, se debe de respetar las costumbres de los diferentes pueblos, pues estos son protegidos tanto por la Constitución como tratados internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, ¿cuál es el objeto que se tenía de eso? Aunque haya una ambigüedad, se va a resolver de acuerdo a esta forma. ¿Cuál es la forma del uso y la costumbre de ese lugar donde se haya celebrado el contrato? Continuando con la ambigüedad de las cláusulas. Aparte de ambigüedad, es decir, ir en diferentes sentidos dos cláusulas dentro del mismo contrato, también tenemos lo que se conoce como cláusulas oscuras, es decir, que no sean transparentes para resolver algo, y otras que sean contradictorias, que se opongan dentro de ellas mismas. Este tipo de litigios que se dan dentro del mismo contrato debe de tomarse de acuerdo cuando estos contratos son realizados por modelos o formularios preparados de antemano por uno de los contratantes. ¿Cuál es la forma que se resuelve esto? Y esto se da básicamente cuando se realizan contratos que son prefabricados, es decir, solo deja el espacio para colocar los datos de la persona que se va a obligar y la otra parte tiene listo un formulario solo para llenarlo. Entonces se va a resolver o se va a interpretar a favor del otro contratante, es decir, a favor de la persona que no redactó el contrato. Es una forma que tiene de asegurarse la buena fe. Porque una persona que tiene ya preparado un contrato y pone algún tipo de cláusulas, como se denominan cláusulas abusivas, es decir, cláusulas que no hagan caso de lo que es la buena fe que debe existir dentro de las dos partes contratantes, en este caso se va a resolver siempre a favor del otro contratante. Es de suma importancia entender esto, porque sin lugar a dudas, diferentes servicios hoy en día es bien común que le otorguen contratos con letra sumamente pequeña, estrictamente para que le digan a la persona que se va a obligar, firme en este espacio y este espacio. Y las personas normalmente tienen a plasmar su firma en este tipo de contratos de servicios. Básicamente es en muchos aspectos, pero en el de tecnología es bastante común ese tipo de obligaciones, y de esa cuenta las personas después se ven obligadas a algún tipo de cláusulas abusivas. Es de esta cuenta que el por qué se interpreta esto en favor del otro contratante. Una interpretación particular. ¿A qué se refiere esto? Esto hace el caso de que cuando se ha expresado casos muy específicos, en este caso no se tiene que restringir toda la obligación a un caso en particular y que se excluyan los demás. Un contrato no se hace para un solo caso en particular, sino que, como le estamos diciendo, es una integración general de la forma en que se interpretan las obligaciones que se generan de un contrato. No se puede circunscribir a un caso en particular. Un contrato se entiende como un todo, y esto se interpreta de forma integral. Esto es segunda vez que se toca dentro de esta misma presentación, pero es de suma importancia porque muchas veces la interpretación de una cláusula en particular puede afectar de forma muy drástica la interpretación de un contrato. Y ese es el tema de la clase de hoy. Cómo se interpretan esos contratos y cómo se interpretan las obligaciones. Esto lo encontramos dentro del artículo 1600 del Código Civil guatemalteco. ¿Qué sucede cuando surgen dudas? ¿A qué nos referimos con dudas? Es decir, dentro de un contrato puede quedar algún tipo de duda de cómo se resuelve algún tipo de controversia, cómo se resuelve, es decir, si simple y sencillamente hay algo que impida cumplir con la obligación o impida el pago por diferentes motivos. Afortunadamente, no obstante que el Código Civil data de los años 60, específicamente entró en vigencia en 1960,
64 podemos darnos cuenta que previó una serie de situaciones para resolver problemas. Ese es el objeto, a final de cuentas. El objeto del derecho en general, de la ciencia del derecho, es normar la vida de los seres humanos para que vivan en armonía. Es decir, cuando no existe esa armonía, le otorga las herramientas para determinar cómo se lleva a cabo esa armonía. Y en este caso que nos estamos refiriendo a los contratos, como ese acuerdo de voluntades entre dos o más personas, que lo que pretende es crear, modificar o extinguir una obligación, lo que se pretende es cómo resolverse. Cuando existe una duda, en este caso, debe de decidirse en favor de la persona que tiene la obligación. De igual forma, es una muestra de cómo, en este caso, el ordenamiento civil va a dictar una forma pacífica, una forma coherente, en donde la balanza se va a inclinar en favor del obligado y no de la persona que va a recibir del todo los provechos de la obligación a la que se está obligando otra persona o la otra parte. Es de suprema importancia entender cómo se resuelve esto y cómo se interpretan todos y cada uno de los contratos. Vimos la generalidad de lo que marcan los contratos, pero esto lo vimos la generalidad dentro del ordenamiento civil. Aparte del ordenamiento civil, de este mismo código civil, por así decirlo, se ha desprendido el ordenamiento mercantil, es decir, el código de comercio, que dentro de la adquisición de obligaciones entre las partes, pero aquí ya estamos hablando dentro de un ámbito eminentemente mercantil, existe una interpretación. Y muchas de las interpretaciones que se deben de tomar son muy parecidas porque de hecho estas salieron como producto de este mismo ordenamiento civil. Es decir, se desprende de ahí las obligaciones, solo que ahí se va a aspectos más específicos. Es decir, pero esto es en el ámbito del comercio. Es decir, cuando estas obligaciones se da entre dos o más personas y una de estas o ambas son comerciantes. Y el mismo ordenamiento mercantil, es decir, el código de comercio, estipula a quién se le considera comerciante y a quién no se le considera comerciante. Es de suprema importancia entender quiénes son y para cuándo aplicamos el código civil y para cuándo aplicamos el código de comercio. Porque este ya tiene establecidos la forma correcta de interpretar todas y cada una de las cláusulas para resolver. Es decir, si se está estableciendo un contrato y una obligación, lo que menos se pretende es tener litigios, que en el caso de Guatemala, la justicia de Guatemala en ese ámbito tanto civil como mercantil es por el crecimiento tan grande que se tiene de los casos y de la población, y son mucho menos la cantidad de órganos jurisdiccionales, es decir, juzgados y tribunales para resolver esto. Es bastante complicado y bastante tardado resolver una situación así. Bien, de esta forma pasamos a la parte de las preguntas mismas que están resueltas dentro de este mismo contexto, es decir, esta presentación. Vamos con la primera de las preguntas. ¿Qué cláusula prevalecerá cuando dos o más cláusulas se contradigan entre sí de tal manera que sea imposible su coexistencia? ¿Cómo se resuelve esto? ¿Cuál prevalece? Número 2. ¿Cómo se interpretan las cláusulas ambiguas? Número 3. ¿En favor de quién se resuelve la duda? Número 4. ¿Cómo se interpretarán las cláusulas dudosas? Y número 5. Cuando en un contrato se ha expresado un caso para explicar la obligación, no se entenderá qué quiso restringir, a qué nos referimos en este caso. Es de esta forma como damos por finalizado la semana número 4. Esperándolos para la próxima semana, siempre dentro del curso de competitividad 4. No resta más que agradecer su participación. Los invito a leer los artículos que pueden encontrarlo dentro del Código Civil. Es de mucha importancia que los lean y los entiendan. Para mí fue un gusto. Mi nombre es Juan Carlos Mejía Argueta. Nos vemos para la próxima semana.